Hola, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver la vitamina B12 y el ácido fólico. Son dos vitaminas muy importantes que se suelen medir en los laboratorios de análisis clínicos porque están asociados a un tipo de anemia que se llama anemia megaloblástica, eh, debido a que tienen que ver con la síntesis del ADN. En caso de haber déficit de estas vitaminas, se produce una síntesis deficitaria, eh, expresándose como una síntesis defectuosa de las células, sobre todo de aquellas células donde mayor síntesis diaria o permanente hay, como podrían ser los glóbulos rojos o células intestinales o células de la piel, donde hay una reparación constante. En este esquema se muestra el algoritmo diagnóstico para anemias que propone la Sociedad Argentina de Hematología, donde el diagnóstico comienza con la concentración de hemoglobina, por supuesto, menor de 14 para hombres, menor de 12 para mujeres, y luego se sigue el algoritmo con los valores del volumen corpuscular medio, que puede ser bajo, normal o elevado. En el caso de las anemias con BCM bajo se llaman microcíticas, BCM normal, normocíticas y BCM aumentado las macrocíticas. Y dentro de este grupo, las últimas, es donde se encuentran las anemias megaloblásticas, cuya causa principal es el déficit de vitamina B12 y de folato. Aunque también podemos encontrar algunos casos donde el BCM normal con un RW o el ancho de banda eh, aumentado es el caso de aquellas anemias que por ahí comparten o que se solapa tanto un déficit de hierro con un déficit de vitamina B12 o folato. O sea que si bien lo más común es BCM aumentado, algunas anemias con BCM normal también pueden deberse a un déficit de B12 y de folato. La vitamina B12 es una vitamina compleja que tiene una característica de contener un átomo de cobalto unido a 4 anillos pirrólicos. Estos anillos pirrólicos son los que se muestran aquí, donde va el cursor unidos a las valencias del cobalto con los nitrógenos. En la parte inferior podemos ver que está unido a un pseudonucleótido, y el R puede ser de distintos tipos, como un oxidrilo, un CH, un CH3 o un desoxiadenosilo. De acuerdo a cuál es ese R, se llama cianocobalamina si es un ciano, hidroxicobalamina si es un oxidrilo, metilocobalamina o desoxiadenosilcobalamina. Estos dos últimos son los que son metabólicamente activos. La mayor parte de la vitamina B12 de las células y el hígado se encuentra en las mitocondrias en forma de 5-desoxiadenosilcobalamina, mientras que una parte o la principal cantidad de vitamina B12 en circulación se encuentra en la forma metilcobalamina. Las fuentes de vitamina B12 son exclusivamente de origen animal o prácticamente de origen animal, aunque algunos vegetales pueden contener pequeñas cantidades o pueden sintetizar pequeñas cantidades de esta vitamina B12. Además, las bacterias también pueden formar a esta vitamina. Pero tengamos en cuenta que la principal fuente es de origen animal, principalmente hígado, carnes rojas en general, pescado, lácteos y huevos. La vitamina B12 viene incluida con los alimentos. A partir del ingreso en la cavidad bucal comienza la digestión, se separa de los alimentos y finalmente va a pasar por el estómago. En el estómago se sintetiza un factor intrínseco que se llama, a través de las células parietales gástricas, las mismas que forman el ácido clorhídrico, sintetizan este compuesto, pero no se unen en el estómago, sino que ambos transitan el estómago hacia
intestino delgado, y en el intestino delgado es donde se une al factor intrínseco. El factor intrínseco de alguna manera lo protege a la vitamina B12 para que llegue a las células endoteliales o a las células, mejor dicho, del intestino, para, como se dice, endocitarse, y una vez que ingresa a la célula se une a un transportador de la vitamina B12 que se llama transcobalamina 2. Bueno, acá está más o menos lo mismo que les mencionaba, ese es otro esquema que quizás se ve visualmente más lindo que el anterior. Acá está la vitamina B12 con la ingesta, que pasa por el estómago, en el estómago se secreta el ácido clorhídrico por las células del estómago, las células gástricas. Se une a un transportador que se llama, no importa, no es importante esto. Sí es importante tener en cuenta la síntesis del factor intrínseco en el estómago y su unión en el intestino para poder absorberse. ¿Por qué? Porque hay algunas patologías asociadas al déficit de ese factor intrínseco que conllevan a una disminución en la absorción de la vitamina B12, y eso se expresa como un tipo de anemia que se llama anemia perniciosa. Una gran parte de la vitamina B12 no se absorbe, por lo tanto se excreta a través de la materia fecal. Por otro lado, en el intestino también hay unas bacterias. Las bacterias intestinales sintetizan B12, pero en la ubicación que se encuentran estas bacterias, por más que sinteticen B12, una gran parte de esa se va a eliminar a través de las heces porque no puede absorberse a nivel intestinal. Una característica importante, y no es también importante resaltarlo porque recordemos que esta vitamina se ingiere a través de los alimentos, entonces el procesamiento de los alimentos tiene que ver con cuánta vitamina uno puede absorber, pero en el caso de la vitamina B12 es resistente a altas temperaturas, por lo tanto la cocción de las carnes no afectaría el poder de absorción de la misma. El almacenamiento de esta, una vez que ingresa al torrente sanguíneo, se mueve a través de la sangre para reservarse principalmente en el hígado. Este reservorio es un reservorio bastante importante que, en caso de un déficit de ingesta de vitamina B12, puede durar hasta 3 años esa reserva, con lo cual, digamos, podemos considerar que es un tiempo bastante prolongado para poder resistir a un déficit de ingesta de B12. ¿Cuáles serían las causas de déficit? Principalmente una dieta inadecuada o escasa de B12, un trastorno de absorción intestinal, por ejemplo, lo que les mencionaba recién, el déficit de factor intrínseco en la anemia perniciosa, o un aumento en la demanda, que podríamos verlo, por ejemplo, en las embarazadas o en la reposición o reparación de algún tejido, donde hay mucha síntesis de células nuevas, por lo tanto se requiere mayor cantidad de esta vitamina, o la presencia de algunos parásitos intestinales que compiten con las células intestinales por esta vitamina B12, por lo tanto también se va a manifestar como una anemia. Si bien el déficit de vitamina B12 no es una de las causas más frecuentes o no es tan frecuente, porque está ampliamente distribuida en los alimentos de origen animal, es muy común en personas que tienen una dieta vegetariana o vegana. Aunque nosotros desde el laboratorio que medimos la B12, observamos que los niveles de B12, el rango va desde 150, 170 a 900. Cuando es menor de 400 ya se empiezan o se asocian algunos trastornos neurológicos, y menor de 300 ya se empiezan a observar en algunos pacientes trastornos hematológicos. Y sin embargo, nosotros los valores que observamos rondan alrededor de los 250 o 300. Son valores relativamente bajos para el amplio rango que tenemos de referencia. No quiere decir que si tiene
un valor menor de 500 o un valor menor de 400 unidades internacionales por mililitro vaya a tener alguna complicación, pero bueno, ya en esos niveles se observan mayores problemas hematológicos y neurológicos. ¿Cuáles son las funciones de la B12? Lo vamos a agrupar en dos partes. Por un lado, tiene que ver con la síntesis de los ácidos nucleicos, de las bases de los ácidos nucleicos del ADN, y también tiene que ver en la isomerización del malonil-CoA a succinil-CoA. En cuanto a la síntesis de ácidos nucleicos, lo podemos ver en esta parte donde la B12 interviene en la desmetilación del tetrahidrofolato, del 5-metiltetrahidrofolato, que pasa a tetrahidrofolato. Este es el ácido fólico, básicamente. Metilado y sin metilar. Este tetrahidrofolato es importante para la síntesis de las bases nitrogenadas, purinas y pirimidinas necesarias para la síntesis de los ácidos nucleicos. Además, también interviene en una reacción paralela a la que recién mencionamos, en la síntesis de la metionina a partir de homocisteína, que en caso de haber déficit de B12 se observa una acumulación de esta homocisteína, y esta metionina sería la responsable de los trastornos. El déficit de esta metionina tendría que ver con la síntesis de la vaina de mielina en las neuronas. Entonces, si hay déficit de B12, tendríamos un problema en la mielinización neurológica, y esto conlleva a los trastornos neurológicos que se observan en el déficit de vitamina B12. Aparte de esto, en la mitocondria, esto es a nivel citosólico, a nivel mitocondrial, podemos ver que la B12 es importante en la transformación del metilmalonil-CoA a succinil-CoA. Esta reacción es la que ocurre en la beta-oxidación de los ácidos grasos de cadena impar. Si recuerdan, nosotros decíamos que uno de los ácidos grasos de cadena impar nos daban finalmente succinil-CoA, que podía ingresar a la cadena, al ciclo de Krebs, y por lo tanto dar energía o dar cadenas carbonadas para la síntesis de compuestos como la glucosa. Bueno, esto nos lleva un poco a esa beta-oxidación que ya vimos. Entonces, el tetrahidrofolato es necesario como cofactor de la enzima que se llama timidilato sintasa, que media la transformación del desoxi-UMP a desoxi-TMP, que es el último precursor en la síntesis de los ácidos nucleicos, del ADN específicamente. En caso de haber un déficit de la vitamina B12, lo que va a ocurrir es una alteración en la replicación celular, que se va a manifestar especialmente en los tejidos donde hay un alto recambio celular, como la mucosa gastrointestinal, y en el tejido hematopoyético de la médula ósea, llevando a lo que se llama la anemia megaloblástica, que además de presentarse como anemia, también lo vamos a observar alteraciones en los glóbulos blancos e incluso en las plaquetas. Además de esto, también podemos observar, por lo ya mencionado, síntomas neurológicos por alteración de la vaina de mielina debido, bueno, ahí quedó cortado, posiblemente a el déficit de metionina implicada en la síntesis de esta mielinización. Bueno, acá representa un poquito lo que estábamos hablando recién. La falta de vitamina B12 hace que no se pueda formar a partir del ácido fólico el ácido tetrahidrofolato. Por lo tanto, no tendremos disponible la posibilidad de formar las bases nitrogenadas del ADN, y además no podríamos formar metionina, que si falta metionina, la mielina sería anormal, ¿sí? Estas reacciones serían reacciones acopladas, donde vemos la vinculación que existe entre el ácido fólico y la vitamina B12, ¿sí? Bueno, acá vemos el metilmalonil-CoA que pasa a succinil-CoA, también en presencia de vitamina B12. Esto es más o menos lo mismo que mencionamos recién. Por lo tanto, agrupamos los efectos del déficit de vitamina B12 en dos: en la anemia megaloblástica,
donde tenemos esta imposibilidad de transformar el metil tetrahidrofolato en folato, por lo tanto se llama atrapamiento metílico. Esto implica una interrupción de la síntesis de ADN sin alterar la síntesis del ARN y de las proteínas. Entonces esto se evidencia como células de mayor tamaño, con citoplasmas amplios y núcleos también alterados. Y por otro lado, los defectos desmielinizantes del sistema nervioso central, donde la metionina es un precursor de la S-adenosilmetionina, que es una molécula implicada en la transferencia de grupos metilos, que tendría mucho que ver o está relacionado con algunas reacciones esenciales para el mantenimiento de la mielina. Entonces, este trastorno implicaría un trastorno en la formación de la mielina. Por lo tanto, conlleva algunas alteraciones del sistema nervioso central, que ya vamos a ver. Por lo tanto, decimos que los síntomas y síntomas del déficit de vitamina B12 tiene una triada clásica que se asocia con esta anemia megaloblástica de palidez, glositis y parestesias. No solamente la anemia, sino las parestesias asociadas a lo neurológico. También trastornos gastrointestinales y neuropsiquiátricos, astenia, disnea, taquicardia, soplos cardíacos, etc. La característica de los eritrocitos es que son eritrocitos de mayor tamaño, o megalocitos, o macroovalocitos, que es lo mismo, con plaquetas y glóbulos blancos bajos, es decir, una leucopenia y plaquetopenia. Y estos glóbulos blancos tienen la característica de ser hipersegmentados. ¿Esto qué significa? Recordemos que los glóbulos blancos, los neutrófilos, tienen núcleos lobulados, más o menos 3 o 4 lóbulos por cada glóbulo blanco. En el caso de este tipo de anemia, lo que observamos es que hay de 5 o más lóbulos, y esto se denomina hipersegmentación. Y en cuanto a las alteraciones neurológicas, los síntomas más tempranos y comunes son las parestesias, con entumecimiento y pérdida de sensibilidad. También pueden aparecer alteraciones mentales que van desde la irritabilidad a la demencia, que se puede asemejar incluso a un Alzheimer, y algunos manifiestan psicosis, esquizofrenia, locura megaloblástica, e incluso pueden llegar al coma. Acá repito un poquito lo que es la anemia megaloblástica como para repasar. Es el resultado de una síntesis de ADN interrumpida con una síntesis de ARN y proteínas normales, que se refleja lo que se llama como una disociación o asincronía núcleo-citoplasma. Es decir, el núcleo está alterado con un citoplasma aumentado de tamaño, afectando a todas las líneas celulares. Entonces hablamos de leucopenia y trombocitopenia. El 95% de las anemias megaloblásticas son ocasionadas por el déficit tanto de vitamina B12 como de ácido fólico. El ácido fólico, también llamado vitamina B9, es una vitamina hidrosoluble que interviene también en la síntesis del ADN, como vimos recién en esos gráficos anteriores, y se incorpora también a través de la dieta. La mayoría de las dietas mixtas normales contienen suficientes cantidades de folato para suplir los requerimientos diarios. Ahora, el folato tiene la ventaja de encontrarse tanto en alimentos animales como en vegetales, pero tiene la desventaja de que es sensible al calor. Por lo tanto, las verduras o las carnes cocinadas pierden una gran cantidad de folato. Se absorbe principalmente en el duodeno y el yeyuno proximal. Previamente se hidroliza, o lo que se ingresa a través de la dieta, que son poliglutamatos, a lo que se llama monoglutamatos. Ese monoglutamato va a atravesar las células intestinales a través de la difusión. Se reserva principalmente en hígado, pero en este caso, a diferencia de la vitamina B12, las reservas duran muy poco tiempo. En caso de haber déficit de ingesta, no más de 3 o 4 meses.
Las causas de déficit de folato también incluimos la ingestión inadecuada, aquellas dietas vegetales verdes o sin vegetales verdes o enriquecidos, la mala alimentación, muy común en el alcoholismo crónico, o aquellas personas que tienen nutrición parenteral, alteraciones de la absorción como en la enfermedad celíaca o otros síndromes de mala absorción, o el uso de algunos medicamentos, aumento de la demanda en el embarazo, la lactancia, la niñez o un aumento del metabolismo, y también podemos considerar la diálisis renal por digamos, una mayor excreción. Entonces, análogamente a lo que vimos con la vitamina B12, el ácido fólico interviene en la síntesis del ADN y en la metilación de la homocisteína para formar metionina. El mismo esquema que mencionamos para la B12. De allí surge entonces esta correlación o esta relación íntima que existe entre ambas vitaminas, ya que sin la primera no podemos obtener el tetrahidrofolato para la síntesis del ADN, aunque haya alta concentración de folatos en sangre. Es decir, que si tengo déficit de B12, por más que yo aporte folato, no me va a solucionar el tema de la síntesis de ácidos nucleicos porque está frenada por el déficit de B12. La presencia de folato bajo con una homocisteína elevada se considera como un factor de riesgo para la demencia, incluyendo la enfermedad de Alzheimer y la depresión. Y por otro lado, a diferencia de la B12, en el caso del déficit de folato en aquellas mujeres que están embarazadas, tienen una alta chance de que los fetos tengan una alteración en la formación del tubo neural. Por eso es que a aquellas mujeres que están en edad fértil o embarazadas se les recomienda el aporte de vitamina de folato sin incluso medirle o dosarle los niveles en sangre. Bueno, acá en este link les dejo para que puedan, si quieren, buscar más información de ambas vitaminas.